debemos esperar que el agua que caiga en estas lluvias nos ayude a mitigar, entre otras cosas, el calor. También el agua potable, que sabemos ha estado en condiciones deficitarias en buena parte del país. Y además le invito, amigo y amiga dominicana, a tomar las medidas que correspondan para fines de seguridad suya y de la familia. Por cierto, y hablando de calores, está bien si llegan las lluvias. El asunto es que no está llegando la luz. Tenemos amenaza de lluvias y qué bueno que están llegando algunas. Pero ¿y cuándo llegarán la luz? Porque este país lo que tiene es un aguacero de apagones. Yo no sé si usted está viviendo lo que estoy yo viviendo en la zona universitaria, que se supone que es una zona libre de apagones, se supone, pero no, estamos en una situación sencillamente alarmante. ¿Está usted, amigo y amiga, en esas mismas condiciones? Sabiendo nosotros que estamos viviendo oleadas de calor que son abrasantes, asfixiantes, terribles, y que no podemos usar o los abanicos o los aires acondicionados, o que quizá no tenemos con qué bañarnos porque la bombita no funciona, o porque la cisterna tampoco funciona, o como ha pasado donde vivo, que el gasoil se ha tenido que comprar como hacía tiempo que no se compraba, y que de hecho hasta se ha acabado y nos hemos quedado sin luz, sí, porque hay planta en el edificio donde vivo. Pero hasta eso, un atropello inmisericordia. Y lo duro de todo esto es que se nos prometió que los apagones desaparecerían, pero no han desaparecido. No, ellos han crecido y se han fortalecido y son gigantes. Y yo siento pena de mí, porque tengo que sentir pena de ustedes, los dominicanos, todos nosotros, que estamos padeciendo esta desgracia de apagones continuos, diarios, incesantes. ¿Hasta cuándo? Por otro lado, en el día de ayer yo pensé hablar sobre la Barranquita, pero lamentablemente así son las cosas acá en la radio, se imponen otras dinámicas y bueno, uno no puede meter todos los temas que desea. Ayer fue el día 3 de julio, cuando ocurriera la gran batalla de la Barranquita en la zona de Mao. La batalla de la Barranquita es uno de los escenarios de la historia dominicana, diríamos que más absorbentemente dominicana, porque un puñado de patriotas, 80 apenas, pero prácticamente 40, porque ese batallón se dividió en dos partes, uno para la ofensiva, el otro para la retaguardia, etc. Entonces 40 dominicanos se enfrentaron a tropas invasoras norteamericanas que habían llegado al país el 13 de mayo del año 1916, 13 de mayo. Y ya en Mao ocurre la más importante de las batallas de los patriotas dominicanos, defendiendo el suelo patrio, defendiendo nuestra condición de país independiente, libre, soberano. La primera invasión norteamericana, 1916, y en ellas murieron grandes patriotas. Uno de los más conocidos por parte de la sociedad hoy es el comandante, el capitán Máximo Cabral Reyes. Pero ahí también murieron otros oficiales como Francisco Peña, Carlos Gutiérrez Jiménez, Agustín Cabral hijo, bajo la dirección, pero no estaba en ese momento, del general patriota Carlos Daniel Grullón. A ellos, a esos dominicanos que hacen de orgullo cada terruño de nuestro país, independientemente de que fueran derrotados militarmente, nuestra honra y nuestras gracias como dominicanos. A los combatientes de la Barranquita y de todos los demás combatientes que en el año 1916
elevaron con gloria la bandera dominicana ante las tropas invasoras de Estados Unidos. Y a propósito de Estados Unidos, hoy se cumple un aniversario más de la declaración de la independencia de aquella gran nación, ocurrida en el año 1776. Declaración de independencia que fue asumida en un congreso, en el Congreso del Continente, era el Congreso Continental, en el cual, en uno de esos 3 congresos, se designó a George Washington como el jefe militar de la sonada independentista de las 13 colonias que formaban parte de aquel conglomerado en Norteamérica. Eran 13 colonias bajo la égida, el control de el reino inglés, de hecho el imperio inglés. Allí hubo una gran rebelión, y fue una rebelión porque se impusieron una serie de medidas coercitivas, represivas, porque se reprimió el movimiento autonomista, independentista, asesinando a parte de sus componentes, porque se les prohibió a las colonias hacer negocios, comercios entre sí y con otras partes que no fuese el imperio, porque se le prohibió ocupar territorios de los que consiguió el imperio inglés cuando derrota a Francia en el año 1763, creo, con la Guerra de los 7 años. En esa Guerra de los 7 años de ese tiempo, las colonias aportaron recursos, logística, aportaron combatientes, aportaron de todo para posibilitar el éxito del imperio inglés sobre el imperio francés. Bueno, y de hecho surgieron de allí grandes cosas como la idea de un Estado organizado bajo conceptos republicanos, un Estado dirigido por una ley constitucional, una ley magna constitucional. De allí también surgieron o se enraizaron principios que provenían de los grandes ilustradores o de la Ilustración, los principios de libertad, el concepto moderno de la democracia en Génesis, bueno, y una serie de valores que sirvieron de base a la organización de lo que entonces comenzó a llamarse Estados Unidos de América, y que dejara una gran huella para la historia de los pueblos del mundo, y que incluso se convirtiera también en una suerte de aliento para los demás pueblos del continente americano que estaban bajo el control español. Pero antes de terminar, debo decir que ustedes ven, factores internacionales incidieron en ese triunfo, en ese éxito de las 13 colonias, que no todas estaban con la independencia, aunque a fin de cuentas al final tuvieron todas que acomodarse. Pero el triunfo también de esa guerra de independencia, porque fue una guerra la que finalmente determinó el paso de la fundación de los Estados Unidos de América, estuvo de una u otra manera acompañada, bien apoyada, justamente por aquellas fuerzas que ayudaron a derrotar, aquellas fuerzas que los colonos ayudaron a derrotar en el año 1763, en la Guerra de los 7 años. Ahora, en la Guerra de Independencia norteamericana, entonces participa Francia a favor de los colonos. Recuerdan que Inglaterra lo derrotó años atrás. Participa España también en esa guerra, y participa Nederland, lo que es Holanda hoy. O sea que hubo una confluencia en esa lucha geopolítica de entonces que terminaron apoyando a este movimiento territorial, este movimiento continental de esas 13 colonias que finalmente dieron paso a esa gran nación que es la nación de los Estados Unidos de América. Y qué pena que luego se convirtiera en un imperio, negando precisamente principios sobre los cuales ellos se fundaron. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.